Capítulo 1. El guerrero sin ataduras, el Ronin que trascendió la espada. La arena de la isla Ganryu aún guardaba las huellas del duelo entre Miyamoto Musashi y Sasaki Kojiro. Pero para el ganador, aquello era solo un capítulo más. La victoria no trajo euforia ni celebración. En el corazón de Musashi, siempre un paso adelante, aquella batalla marcó un límite invisible. El fin de una etapa definida por los duelos y el comienzo de una búsqueda más profunda. En los años que siguieron, Musashi se apartó de las grandes rivalidades. Había enfrentado a los mejores y los había superado, pero el deseo de perfección no lo abandonaba. Sin la necesidad de probarse frente a otros, su atención se volvió hacia sí mismo, sus ideas, su estilo de vida y su lugar en un mundo cambiante. Musashi no se convirtió en un maestro estático tras su victoria. Al contrario, se convirtió en un eterno aprendiz. Vagando de provincia en provincia, buscó nuevos retos, no solo en el combate, sino en la observación y la reflexión. Visitó templos, conversó con monjes y estudió diferentes tradiciones filosóficas. El budismo zen atrajo especialmente su atención, cuyo énfasis en la simplicidad y la claridad resonaba profundamente con su propia visión. Pero su aprendizaje no se limitaba a lo espiritual. En los campos de entrenamiento y en los pequeños pueblos, continuó enfrentándose a guerreros locales. A veces estos encuentros eran duelos informales, en otras ocasiones simples demostraciones. Fue en este periodo cuando el Nitenichi Ryu, su estilo de combate con dos espadas, alcanzó su madurez. Musashi no solo enseñaba este estilo, sino que lo perfeccionaba constantemente. Experimentaba con diferentes armas, adaptando sus movimientos a cada situación. Este enfoque práctico lo diferenciaba de los maestros tradicionales, que a menudo se aferraban a dogmas rígidos. En sus enseñanzas, Musashi enfatizaba que la fuerza no provenía únicamente del cuerpo, sino de la mente. Les decía a sus estudiantes que un guerrero debía ser capaz de adaptarse a cualquier circunstancia, ya fuera un duelo formal o un enfrentamiento caótico en el campo de batalla. Para él, el combate era como el flujo del agua, flexible, impredecible y capaz de tomar la forma que el momento requería. En sus viajes, Musashi evitaba los lujos y las comodidades, se vestía con ropa sencilla, llevaba consigo solo lo necesario y nunca buscaba servir a ningún señor. Esta elección no era una cuestión de pobreza, sino de filosofía. Para él, las posesiones y los títulos eran distracciones que desviaban al guerrero de su verdadero camino. Aunque tuvo oportunidades de establecerse, incluso de formar una escuela formal, Musashi eligió la soledad y la libertad. Prefería enseñar a quienes mostraran un interés genuino, en lugar de acumular discípulos para ganar prestigio. Esta postura lo alejó aún más de las convenciones de su tiempo, pero también lo convirtió en una figura única, un maestro que no buscaba seguidores, sino que inspiraba a través de su ejemplo. En esta etapa de su vida, Musashi no era solo un guerrero, sino un filósofo en acción. Su rechazo al materialismo y a las estructuras tradicionales del Japón feudal lo diferenciaron de otros samuráis y ronin de su época. Musashi ya no era simplemente un hombre con una espada. Era un hombre que había convertido la espada en una herramienta para entender el mundo, y aunque aún le quedaba mucho por descubrir, este periodo marcó el inicio de su transformación de guerrero a filósofo. Capítulo 2. Arte y espada. El equilibrio del guerrero renacentista. Tras años vagando como ronin, Musashi comenzó a explorar un camino que pocos guerreros de su tiempo se atrevían a recorrer: el arte. Si bien su vida estaba forjada en el filo de la espada, Musashi veía el combate como parte de algo más grande, un reflejo del orden y la belleza que podía encontrarse en el mundo. Era, en esencia, un hombre del renacimiento japonés, capaz de expresar su maestría no solo en la lucha, sino también en la creación. Musashi se destacó en la pintura con la misma intensidad que en el combate. Sus obras, mayormente realizadas con tinta, eran sobrias y meditativas, alejadas del ornamento innecesario.
Cada pincelada era precisa, una decisión calculada que reflejaba la economía de movimiento que aplicaba en el combate. Entre sus pinturas más famosas se encuentran retratos de animales, como el pájaro en un árbol o el halcón sobre una rama, donde los trazos firmes y fluidos transmiten tanto la energía como la serenidad de sus sujetos. Para Musashi, el arte no era una actividad separada de la vida del guerrero, sino una extensión de su búsqueda de equilibrio y claridad. Un pincel y una espada no son diferentes, solía decir a quienes le preguntaban por qué un guerrero gastaba tiempo en algo aparentemente alejado de la batalla. La escultura y la caligrafía fueron otras áreas donde Musashi dejó su huella. Tallaba figuras en madera con la misma paciencia con la que estudiaba a sus oponentes, buscando sacar lo mejor del material con el mínimo esfuerzo. En sus caligrafías, cada trazo reflejaba su espíritu, decidido, directo y sin adornos. Estas expresiones artísticas no eran ejercicios de vanidad ni intentos de destacar en campos ajenos. Para Musashi, la práctica del arte era una forma de disciplinar la mente, una forma de encontrar en la creación una manera de afinar los principios que también gobernaban el combate y su propia vida. El arte y la espada para Musashi compartían un núcleo común. Ambos exigían enfoque, paciencia y un entendimiento profundo de las fuerzas en juego. Así como un espadachín debía anticipar el movimiento de su oponente, un pintor debía comprender el flujo de la tinta sobre el papel. Ambos caminos llevaban al guerrero a desarrollar una percepción más aguda del mundo y a buscar la perfección en cada acción. Musashi veía el arte como un reflejo de la vida misma, un acto de equilibrio entre control y espontaneidad. Este principio, que más tarde plasmaría en el libro de los 5 anillos, lo aplicó tanto en sus duelos como en sus creaciones artísticas. Musashi ya no solo buscaba la perfección en la espada, ahora buscaba la perfección en todo lo que hacía. Sus pinturas, esculturas y caligrafías eran huellas de un espíritu que entendía que la verdadera maestría no residía en la destrucción, sino en la creación. A través de su arte, Musashi nos mostró que un guerrero podía ser también un poeta, un filósofo y un artista, y que el camino hacia la perfección no tenía por qué limitarse a un solo sendero. Capítulo 3. Go-Rin no So, el libro de la estrategia y la vida. Al final de sus días, cuando los ecos de los duelos ya no resonaban y las batallas eran un recuerdo distante, Miyamoto Musashi se retiró a la cueva de Reigando, un refugio austero en las montañas de Japón. Era un hombre que había vivido al filo de la espada, enfrentado a los mejores guerreros de su tiempo. Pero también un pensador que había encontrado en el combate un espejo de la vida misma. En aquel aislamiento, con su cuerpo envejecido pero su mente más aguda que nunca, decidió escribir una obra que destilaría toda su sabiduría. El Go-Rin no So, o libro de los 5 anillos. El momento no podía ser más significativo. Japón había dejado atrás los tiempos de guerra que definieron la juventud de Musashi y entrado en el período Edo, una era de relativa paz bajo el dominio del shogunato Tokugawa. En este nuevo mundo, el papel del samurái estaba cambiando. Ya no eran los guerreros indispensables del campo de batalla, sino guardianes de un orden que se mantenía más con acuerdos políticos que con el acero. Musashi, consciente de este cambio, entendió que su legado debía ir más allá del arte de la espada. El libro de los 5 anillos no era simplemente un manual de combate, era una guía para la estrategia y la vida. En él, Musashi se propuso transmitir los principios universales que había descubierto en sus años como Ronin. Principios que no dependían de un arma o un campo de batalla, sino de la mente y el espíritu del guerrero. Escribir este libro fue un acto de desprendimiento final, una ofrenda a las generaciones futuras. A lo largo de su vida, había perfeccionado su estilo Nite-Nichi Ryu, enfrentado a los mejores y vivido bajo el principio del desapego. Ahora, en Reigando, estaba en paz con su camino. Sabía que la muerte estaba cerca, pero no la temía.
Había pasado años preparándose para este momento, y el Go-Rin no So era su forma de asegurar que sus enseñanzas no morirían con él. Mientras trazaba los caracteres en el papel, Musashi condensaba décadas de experiencia y reflexión. No buscaba adornar sus palabras ni impresionar con retórica. Su estilo era directo, casi seco, pero cargado de profundidad. Cada línea era una lección, no solo para los guerreros, sino para cualquier persona enfrentada a los desafíos de la vida. Musashi estructuró su pensamiento en torno a 5 elementos fundamentales: tierra, agua, fuego, viento y vacío. Estos no eran solo metáforas, sino principios prácticos que podían aplicarse tanto en el combate como en la existencia diaria. A través de ellos, quería enseñar a sus lectores a entender el mundo como él lo hacía. Como un conjunto de fuerzas en constante movimiento, donde la claridad mental y la acción estratégica eran las únicas herramientas verdaderamente indispensables. Musashi no escribió para ser venerado, ni siquiera para ser recordado. Escribió porque creía que la sabiduría adquirida debía ser compartida, no guardada. En sus páginas no hay espacio para el ego, solo para la enseñanza, y en este acto final de creación, el guerrero que una vez caminó solo dejó un mapa para que otros encontraran su propio camino. Musashi comienza su enseñanza con el anillo de tierra, un elemento que representa lo fundamental, lo inamovible. Aquello que da soporte a todo lo demás. La tierra es la base, tanto en el combate como en la vida. Sin una base sólida, todo esfuerzo está destinado a derrumbarse. Musashi describe la tierra como la guía que todo guerrero debe seguir para construir su estrategia. Para él, esto no se limita a la postura física o la técnica marcial, aunque ambas son esenciales. También se refiere al conocimiento profundo de uno mismo, del terreno en el que se lucha y de los principios que sostienen cada acción. En el combate, un guerrero que no está enraizado en la estabilidad, que no entiende su propio centro, puede ser fácilmente desestabilizado. La postura era un concepto central para Musashi, y no solo en el sentido literal. En sus palabras, la postura ideal es aquella que es firme pero no rígida, adaptable pero nunca débil. En un duelo, mantenerse firme sobre el terreno no solo garantiza la estabilidad física, sino que también refleja una mente clara y decidida. Quien domina su postura domina su equilibrio, y quien domina su equilibrio domina el flujo del combate. Pero Musashi va más allá del campo de batalla. La tierra, en su filosofía, también simboliza la importancia de conocer el contexto, de entender el terreno en el que se opera, ya sea un campo de batalla, una sala de negociación o cualquier situación de la vida. Un estratega que no estudia el entorno está ciego ante las oportunidades y los peligros que lo rodean. El anillo de tierra no es solo un llamado a estar preparado, sino a construir una estructura interna que sea capaz de resistir cualquier adversidad. Un guerrero debe conocer su propósito, sus límites y sus fortalezas antes de entrar en combate. Sin este conocimiento, cualquier acción, por audaz que sea, carece de dirección. Musashi lo expresó de manera simple pero contundente. No hay victoria para quien no comprende los fundamentos. Para él, esto significaba que el combate no se ganaba con movimientos grandiosos o técnicas vistosas, sino con una comprensión profunda de lo básico. La tierra enseña que la grandeza no se encuentra en lo espectacular, sino en lo sólido. A través de este primer anillo, Musashi invita al lector a reflexionar sobre sus propios cimientos. ¿Qué tan firme es el terreno bajo tus pies? ¿Conoces el campo en el que operas? ¿Tienes claro el propósito que guía tus acciones? La tierra no es solo el principio del combate, sino el principio de cualquier camino. Tras establecer los fundamentos con el anillo de tierra, Musashi lleva la enseñanza al siguiente nivel con el anillo de agua. Si la tierra representa la estabilidad y el conocimiento de uno mismo, el agua simboliza la capacidad de adaptarse, la capacidad de fluir con las circunstancias y encontrar el camino en medio de cualquier situación. Musashi compara la mente de un guerrero con el agua, que no tiene forma propia pero es capaz de tomar la forma de cualquier recipiente.
El agua no se enfrenta al obstáculo con rigidez, lo rodea, se desliza por encima, se filtra a través de él. Para Musashi, esta fluidez es esencial en el combate. Un oponente que es rígido y que insiste en seguir una estrategia fija sin importar las circunstancias, está condenado a ser superado por quien sabe adaptarse. En su experiencia, la adaptabilidad era la diferencia entre la victoria y la derrota. Musashi había enfrentado todo tipo de adversarios, algunos más fuertes, otros más rápidos, pero pocos eran verdaderamente flexibles. La mayoría de los guerreros confiaban ciegamente en un estilo o técnica específica, incapaces de ajustarse cuando las condiciones cambiaban. El agua no solo se aplica al combate físico, sino también a la estrategia de vida. Ser como el agua significa mantener la calma en el caos, no aferrarse a un único plan y tener la claridad suficiente para aprovechar cada oportunidad que el entorno presenta. En la vida, como en la batalla, no siempre se puede prever cada desafío, pero quien sabe fluir siempre encontrará un camino. Musashi invita al lector a reflexionar. Estás enfrentándote a la vida con rigidez, incapaz de cambiar cuando el entorno lo exige. O puedes fluir como el agua, adaptándote a lo que se presenta y encontrando tu propio curso, incluso en los momentos más difíciles. Para él, esta adaptabilidad no era una debilidad, sino una fuerza infinita. Así como el agua puede ser suave y delicada, también puede ser devastadora, capaz de moldear rocas y cambiar el curso de ríos enteros. La clave está en comprender cuándo fluir con delicadeza y cuándo golpear con fuerza. Una mente como el agua es una mente libre, sin ataduras a formas específicas, capaz de responder al momento con lo que se necesita, sin desperdicio y sin resistencia innecesaria. En el Go-Rin no So, el anillo de fuego irrumpe con la fuerza de un golpe decisivo. Si la tierra proporciona la base y el agua enseña la adaptabilidad, el fuego representa el momento de actuar. El momento de convertir la preparación en energía dirigida hacia un objetivo claro. Para Musashi, el fuego encarna la determinación en el combate y la intensidad que desequilibra al oponente. El fuego es el elemento del ataque. No significa actuar con ira o de manera impulsiva, sino canalizar toda la energía con precisión hacia el punto débil del adversario. Musashi entendía que un guerrero podía superar a un oponente más fuerte si sabía cuándo y cómo atacar. El fuego no es solo fuerza, es claridad en el momento de decidir. En sus enseñanzas, Musashi enfatizaba que el ataque debía ser inesperado. La fuerza por sí sola no basta si el oponente la anticipa. La verdadera estrategia consiste en atacar donde el enemigo menos lo espera, en el momento en que está más vulnerable. Este principio que aplicó en sus duelos más memorables, le permitió vencer incluso a guerreros técnicamente superiores. El anillo de fuego también nos habla de la importancia de actuar en los momentos críticos. Musashi sabía que había instantes en los que no hacer nada es más peligroso que cualquier error. En el combate, dudar un segundo podía significar la derrota. En la vida, esperar demasiado podía ser la diferencia entre alcanzar un objetivo o verlo desvanecerse. El fuego enseña que cuando llega el momento de actuar, no hay espacio para la vacilación. Esta filosofía no se limita al campo de batalla. Musashi invita al lector a reflexionar. ¿Estás esperando a que las condiciones sean perfectas para actuar? ¿Cuántas oportunidades se pierden porque dudamos o porque no sabemos aprovechar el instante adecuado? El fuego nos recuerda que hay momentos en los que debemos lanzarnos con toda nuestra energía, confiando en nuestra preparación y en nuestra capacidad de adaptarnos durante la acción. Un guerrero guiado por el fuego es como un herrero que forja acero. Golpea con intensidad, pero siempre con un propósito claro. Para él, la energía no debe desperdiciarse en movimientos innecesarios. Cada golpe debe ser una afirmación de voluntad, dirigido hacia la victoria. El anillo del viento, invisible pero omnipresente, representa el arte de observar. El arte de comprender y adaptarse no solo al entorno,
sino también a las intenciones de quienes lo habitan. Para Musashi, el viento simboliza la capacidad de conocer a los demás, de estudiar sus estilos, métodos y debilidades, y de usar ese conocimiento como una herramienta para superar cualquier desafío. Un guerrero que no entiende a su adversario, decía Musashi, es como un barco a la deriva en medio de una tormenta. No importa cuán hábil sea con la espada o cuán firme sea su postura. Sin la capacidad de anticipar los movimientos del otro, su destino está fuera de su control. En sus numerosos duelos, Musashi se enfrentó a estilos de combate variados, desde las rígidas escuelas tradicionales hasta métodos más improvisados. Lo que lo hacía invencible no era solo su habilidad técnica, sino su habilidad para leer a sus oponentes antes de que ellos mismos comprendieran sus movimientos. Observaba cómo empuñaban su arma, cómo respiraban antes de atacar, incluso el peso con el que distribuían su cuerpo sobre el terreno. Para él, el viento era esa conexión sutil entre lo visible y lo invisible, la habilidad de percibir lo que otros pasaban por alto. Pero el viento no se limita al campo de batalla. En la vida, Musashi creía que conocer a los demás era tan esencial como conocerse a uno mismo. Cada persona, cada situación, tiene su propio ritmo y naturaleza. El estratega que observa con cuidado puede discernir patrones, intenciones ocultas y oportunidades que a simple vista no son evidentes. El viento nos invita a abrirnos al mundo, a escuchar antes de hablar y a aprender antes de actuar. Musashi también reflexiona sobre el viento como un recordatorio de que la fuerza no lo es todo. A menudo, en la naturaleza, el viento doblega incluso a los objetos más sólidos, no porque sea más fuerte, sino porque puede rodearlos, encontrar sus puntos de debilidad y ejercer presión donde es necesario. Del mismo modo, comprender los puntos débiles de un adversario, de una situación o incluso de un problema personal, permite superar obstáculos con menos esfuerzo. En este anillo, Musashi invita al lector a preguntarse, ¿estás realmente viendo el panorama completo? ¿O estás tan centrado en tu propia perspectiva que no percibes las señales que el entorno y las personas a tu alrededor te están dando? Para él, dominar el viento no era una cuestión de fuerza, sino de sensibilidad. Un guerrero que sabe escuchar el viento, que entiende el ritmo de su adversario y el flujo de su entorno, siempre tendrá una ventaja. En el libro de los 5 anillos, el vacío no es solo el último de los anillos, sino el más misterioso y trascendental. Es el punto culminante de la enseñanza de Musashi, el espacio donde las palabras no alcanzan y solo la experiencia directa puede iluminar. Si la tierra establece los cimientos, el agua enseña la adaptabilidad, el fuego guía la acción y el viento ofrece comprensión. El vacío va más allá de todos ellos. Es el lugar donde las reglas se desvanecen y la verdadera maestría emerge. Musashi describe el vacío como la ausencia de apego, de distracción y de pensamiento rígido. Para él, actuar desde el vacío significa operar con una claridad tan pura que ni el miedo ni la duda tienen cabida. No es un estado de inconsciencia, sino todo lo contrario, una presencia absoluta en la que cada movimiento fluye de manera natural, sin esfuerzo y sin interrupción. El vacío no es algo que pueda buscarse directamente. Es un estado que se alcanza cuando todos los demás elementos están en equilibrio. Un guerrero que ha dominado la estabilidad de la tierra, la fluidez del agua, la intensidad del fuego y la comprensión del viento, puede en el momento decisivo trascender el pensamiento consciente y actuar con una intuición perfecta. En sus duelos, Musashi experimentó este estado en muchas ocasiones. No era algo que pudiera planear, pero cuando sucedía, sentía que todo estaba conectado. Sus movimientos, el flujo del combate, incluso las intenciones de su oponente. En esos momentos no había separación entre él y su espada, no había separación entre él y el enemigo. El vacío era el espacio donde todo se alineaba. En su filosofía, el vacío es el lugar donde todo potencial existe. Es el espacio entre las palabras, el silencio entre las notas de una melodía, el descanso entre las respiraciones.
Es allí donde surgen las ideas, las soluciones inesperadas y los momentos de verdadera creación. Para alcanzar el vacío, Musashi enseñaba la importancia de desapegarse, no solo de lo material, sino también de las expectativas y los prejuicios. Quien se aferra a una idea, a un resultado o a una técnica específica, pierde la capacidad de ver lo que el momento realmente requiere. El vacío invita a actuar con libertad, sin temor al error, confiando en que cada acción será la correcta para el instante en que ocurre. Musashi desafía al lector a reflexionar. ¿Eres capaz de soltar tus ideas preconcebidas y actuar con total claridad? ¿O estás atrapado en la rigidez de lo que crees que debería ser? El vacío no es un concepto fácil de entender, pero para quienes lo experimentan es un estado que transforma por completo la manera de enfrentar la vida. En este anillo, Musashi no da respuestas definitivas porque el vacío no puede explicarse con palabras. Solo puede ser vivido. Es el espacio donde todo es posible. Donde la mente deja de ser una barrera y se convierte en un canal para la acción perfecta. Con el vacío, Musashi cierra su enseñanza, no como un maestro que entrega conclusiones, sino como un guía que señala un camino. A partir de ahí, queda en manos del lector descubrir cómo integrar esta lección en su propia vida. Musashi no buscaba fama ni gloria. Su propósito era más humilde y más profundo, dejar un legado que pudiera guiar a otros en su propia búsqueda de maestría, ya fuera con la espada, con el pincel o con la vida misma. Con este legado, se despide como un maestro que no ofrece respuestas definitivas, sino herramientas para que cada lector forje su propio camino. Los 5 anillos no son un final, sino un comienzo, el inicio de un viaje hacia el equilibrio, la estrategia y la comprensión de uno mismo y del mundo que nos rodea. Capítulo 4. Dokodo, las 21 reglas del camino de la soledad. En los últimos días de su vida, cuando la espada había dejado de ser una extensión de su cuerpo y la fragilidad física comenzaba a manifestarse, Miyamoto Musashi encontró refugio en la cueva de Reigando, un lugar alejado y poco accesible en las montañas de Japón. Allí, en una soledad buscada y aceptada, el guerrero que había desafiado a los mejores y el filósofo que había trascendido la violencia se preparaba para enfrentar su desafío final, la muerte. Musashi siempre había vivido con un sentido profundo de desapego. No tenía posesiones materiales significativas ni vínculos que lo ataran al mundo. Para él, la vida era un camino solitario, un viaje en el que la verdadera compañía era la disciplina, la claridad mental y la introspección. Fue en este contexto que escribió el Dokodo, un texto breve pero cargado de significado, compuesto por 21 reglas que condensaban la esencia de su filosofía de vida. El Dokodo, que puede traducirse como el camino de la soledad, no es un manual en el sentido tradicional. A diferencia del libro de los 5 anillos, que estaba diseñado para ser una guía estratégica y práctica, el Dokodo es un manifiesto personal. Un conjunto de principios escritos para sí mismo, quizás como una forma de reafirmar su compromiso con los valores que habían guiado su existencia. Cada regla del Dokodo es directa y sencilla. Desprovista de adornos, Musashi no buscaba explicar ni justificar, solo expresar. Estas palabras son el reflejo de una vida vivida en la búsqueda de la maestría, pero también en la aceptación de la impermanencia y la fragilidad de la existencia. No hay espacio en ellas para el ego, para el miedo o para el deseo de dejar un legado que no fuera el de una vida vivida, en coherencia con sus principios. Para Musashi, el desapego era la clave para entender la naturaleza de la vida y de la muerte. En su visión, todo lo que se posee, ya sean bienes materiales, relaciones o incluso creencias rígidas, puede convertirse en una atadura y en un peso que impide actuar con verdadera libertad. Las 21 reglas del Dokodo son, por tanto, un acto de liberación. Representan la culminación de un camino que comenzó en los duelos y campos de batalla, y terminó en la quietud de una cueva frente al vacío infinito del universo.
En su retiro Musashi no buscaba consuelo ni compañía. Sabía que el final estaba cerca, pero lo esperaba con calma. El Dokodo es el testamento de un hombre que encontró paz en la soledad y que quiso compartir esa paz, no a través de explicaciones sino de principios que invitan a la reflexión. Estas 21 reglas no pretenden dar respuestas, son más bien puertas que cada lector debe abrir por sí mismo. Cada una es una invitación a observar el mundo y a nosotros mismos con mayor claridad, a soltar lo innecesario y a caminar con ligereza. Musashi no escribió el Dokodo para enseñar, sino para dejar un eco de su voz para quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Regla número 1. Acepta las cosas tal como son. El mundo no se ajustará a tus deseos y no puedes moldear la realidad a tu antojo. Aceptar las cosas tal como son no es resignación, sino la primera lección del estratega. Ver con claridad lo que está frente a ti sin adornos ni distorsiones. Solo al aceptar la verdad del momento, libre de lamentos y fantasías, podrás actuar con verdadera sabiduría. La mente que lucha contra lo inevitable se debilita. La mente que acepta encuentra el camino. Regla número 2. No busques el placer por sí mismo. El placer es como un río que seduce con su corriente pero que puede arrastrarte lejos de la orilla. No lo persigas, pues el camino del guerrero no se encuentra en los caprichos momentáneos, sino en la firmeza del propósito. Disfruta de lo que encuentres en el viaje, pero no conviertas la satisfacción en tu guía. El verdadero gozo nace del esfuerzo y del dominio sobre ti mismo, no de las indulgencias que debilitan el espíritu. Regla número 3. No dependas en absoluto de un sentimiento parcial. El corazón puede traicionarte si lo sigues ciegamente y la mente puede perderse en sus propios laberintos. No bases tus acciones en fragmentos de emoción o pensamiento, pues estos son tan fugaces como el viento. Mira el panorama completo, encuentra el equilibrio entre lo que sientes y lo que sabes y actúa desde la calma. Quien depende de lo incompleto se tambalea, quien se asienta sobre todas sus partes permanece firme. Regla número 4. Piensa ligeramente en ti mismo y profundamente en el mundo. El guerrero que se obsesiona con su reflejo pierde de vista el horizonte. Libera tu mente de la carga del ego y observa el mundo con amplitud y profundidad. En el desapego de ti mismo encontrarás claridad y en la contemplación del mundo propósito. La grandeza no reside en el individuo, sino en su capacidad de comprender el flujo de la vida y caminar en armonía con él. Regla número 5. Sé indiferente al lugar donde habites, ya sea un lugar modesto o un lugar lujoso. El valor de un hombre no se mide por los muros que lo rodean ni por la riqueza bajo su techo. El guerrero lleva su fortaleza en el espíritu y su refugio en la serenidad. Que tu entorno no gobierne tu mente, que ni lo modesto te limite ni lo lujoso te distraiga. Donde quiera que estés, permanece en equilibrio, pues es en tu interior donde habita tu verdadero hogar. Regla número 6. No te dejes llevar por un sentimiento de lujuria por nada en absoluto. La lujuria, ya sea por lo tangible o lo intangible, es una cadena que enreda la mente y oscurece la razón. No te aferres al deseo ni permitas que tus pensamientos sean arrastrados por él. El guerrero camina con claridad, viendo cada cosa por lo que es, sin distorsión ni anhelo. Cuando liberas al corazón del deseo obsesivo, encuentras libertad en cada paso que das. Regla número 7. Sé indiferente a dónde termina tu vida. No te preocupes por ello. La muerte no es un enemigo ni un destino a temer, sino una certeza que camina a tu lado desde el primer aliento. No permitas que su sombra nuble tu visión ni condicione tu camino. El guerrero vive plenamente en el presente sin atarse al temor de lo inevitable. Cuando aceptas la fragilidad de la vida, encuentras en cada día la fuerza para enfrentarlo todo. Regla número 8. No te apegues a lo que ya no necesitas. La carga innecesaria ralentiza el paso y nubla la mente. Aprende a soltar lo que ha cumplido su propósito, ya sean objetos, ideas o vínculos. El guerrero camina ligero, llevando solo lo esencial para avanzar con claridad y decisión.
La libertad no reside en acumular, sino en saber cuándo dejar ir. Regla número 9. No actúes siguiendo las costumbres de la sociedad. El camino del guerrero no se traza con las reglas de otros, sino con la verdad de su propia experiencia. No temas apartarte de las tradiciones si éstas no nutren tu espíritu ni fortalecen tu propósito. Vive según tus principios, no según las expectativas de una multitud que nunca comprenderá tu viaje. La libertad radica en la autenticidad, no en la obediencia ciega. Regla número 10. No busques acumular bienes en tu vejez. El tiempo que se gasta en la búsqueda de riqueza se roba al cultivo del espíritu. En la vejez, no es el oro lo que te sostendrá, sino la fortaleza interior forjada en los años de lucha y aprendizaje. Acumula sabiduría, no posesiones, pues solo lo que llevas dentro permanecerá cuando todo lo demás se desmorone. Regla número 11. Respeta a los dioses, pero no dependas de ellos. Reconoce lo sagrado en el mundo y honra lo divino, pero no confíes únicamente en fuerzas externas para guiar tu camino. El guerrero sabe que la verdadera fuerza reside en su propia voluntad y claridad. Los dioses pueden ser compañeros en tu viaje, pero es tu mano la que debe empuñar la espada de tu destino. Regla número 12. No abandones nunca el camino. El camino que eliges es la guía que da forma a tu vida. Mantente fiel a él, incluso cuando la tentación de desviarte parezca atractiva o cuando los obstáculos se levanten altos. El guerrero no se aparta del propósito que ha forjado en su corazón, porque sabe que la verdadera fortaleza nace de la constancia. Persevera, porque es en el viaje donde encuentras la esencia de lo que eres. Regla número 13. No sientas celos ni envidia por nada ni por nadie. La envidia es un veneno que consume al espíritu y desvía el enfoque de lo importante. El guerrero no mira con deseo lo que otros poseen, sino que centra su energía en perfeccionar lo que está dentro de sí mismo. La comparación es una distracción. El progreso verdadero viene al recorrer tu propio camino, libre de resentimientos y deseos ajenos. Regla número 14. No te dejes entristecer por una separación. Las despedidas son inevitables en el flujo de la vida. El guerrero comprende que los encuentros y las separaciones son parte del camino y no se aferra a lo que debe seguir su curso. La tristeza, aunque natural, no debe convertirse en un ancla que te detenga. Acepta la partida con gratitud por lo vivido y avanza con el corazón ligero. Regla número 15. No abrigues rencores ni resentimientos. El rencor es una espada de doble filo que hiere tanto al portador como a su objetivo. El guerrero sabe que el pasado no debe gobernar el presente, y que el peso del resentimiento solo obstaculiza el camino. Perdona, no por debilidad, sino para liberarte de las cadenas invisibles que lastran tu espíritu. En la claridad de un corazón sin rencores encontrarás la verdadera fuerza. Regla número 16. No te dejes guiar por el amor o el deseo. El amor y el deseo, aunque poderosos, pueden nublar el juicio si no se dominan. El guerrero no rechaza el amor, pero tampoco permite que lo gobierne, pues sabe que las pasiones desenfrenadas desvían la atención del propósito. Vive con el corazón abierto, pero camina con la mente clara, guiado por principios más sólidos que las emociones pasajeras. Regla número 17. No busques proteger tu vida por encima de todo. Aferrarse a la vida con temor es perderla poco a poco. El guerrero entiende que vivir es arriesgarse y que la existencia cobra significado en cada acto valiente, no en la seguridad absoluta. Protege tu vida, pero no a costa de tus principios ni de tu camino. Vivir con dignidad es más valioso que cualquier prolongación sin propósito. Regla número 18. No acumules armas o prácticas para tiempos futuros. El guerrero camina ligero, confiando en su habilidad y en la claridad de su mente, no en un arsenal acumulado por miedo al mañana. Prepararte para el futuro no significa cargar con pesos innecesarios, sino perfeccionar el dominio sobre lo que ya tienes. La destreza y la estrategia siempre valen más que la cantidad. Regla número 19. No temas a la muerte.
La muerte no es un final, sino una transición inevitable que da forma a la vida. Temerla es encadenar el espíritu y limitar las acciones. El guerrero vive con la aceptación de lo transitorio, enfrentando cada día con valentía, sabiendo que la inmortalidad no reside en el cuerpo, sino en el impacto de su camino. Solo quien deja de temer a la muerte aprende a vivir plenamente. Regla número 20. No busques bienes o tesoros para tu vejez. El verdadero valor no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes dentro de ti. Los tesoros materiales son frágiles y pasajeros, pero la sabiduría y la fortaleza permanecen. En la vejez, no será el peso del oro lo que te sostenga, sino la ligereza de un espíritu libre de ataduras. Vive para enriquecer tu alma, no tus pertenencias. Regla número 21. Respeta al Buda y a los dioses, pero no dependas de ellos. La reverencia hacia lo divino debe ir acompañada de la responsabilidad personal. El guerrero sabe que la fe puede inspirar, pero no sustituir la acción. Respeta lo sagrado, pero no delegues tu destino en manos de otros, ni siquiera de los dioses. En las 21 reglas del Dokodo, Miyamoto Musashi no dejó un mapa con rutas definidas, sino un espejo que refleja el espíritu humano en su esencia más pura. Cada principio es una invitación a enfrentarse a la vida con claridad, desapego y propósito. Una guía para liberarse de las cadenas invisibles que el miedo, el deseo y las expectativas nos imponen. Estas reglas son más que un conjunto de mandamientos. Son un recordatorio de que el verdadero maestro no busca el control sobre el mundo, sino sobre sí mismo. Musashi, en su retiro final, no escribió para otros, sino para reafirmar su propio compromiso con un camino que había recorrido en soledad y con valentía. El Dokodo nos enseña que la fortaleza no reside en las armas que portamos ni en los títulos que llevamos, sino en la ligereza del espíritu y la claridad de la mente. Nos desafía a vivir con autenticidad, a aceptar la impermanencia y a caminar sin miedo hacia lo desconocido. Es el testamento de un hombre que encontró la paz no en la ausencia de desafíos, sino en la serenidad con la que los enfrentó. Es un canto a la libertad interior, a la búsqueda de un camino auténtico y a la valentía de vivir plenamente, sabiendo que el verdadero significado de la existencia no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que somos. Capítulo 5. El hombre detrás de la leyenda. Contradicciones y legado eterno. La figura de Miyamoto Musashi es inmensa tanto como estratega, artista y filósofo, como en su influencia duradera. Sin embargo, detrás de la leyenda que conocemos hoy, existió un hombre de carne y hueso, marcado por contradicciones, sacrificios y una lucha constante consigo mismo. Desentrañar al hombre detrás del mito no disminuye su grandeza, al contrario, la humaniza y la hace aún más fascinante. Musashi era un hombre que vivió en el límite de la soledad y la disciplina. Un guerrero que no temía a la muerte, pero que a menudo evitaba los vínculos que lo harían más humano. Su decisión de no establecerse con una familia, de rechazar el servicio a un señor, y de vivir sin lujos, no solo era un acto de desapego, sino también un sacrificio consciente. A cambio de la libertad y la perfección en su camino, dejó de lado las conexiones que podrían haberle dado consuelo emocional o estabilidad. Era conocido por su carácter áspero, incluso intimidante. A menudo se le describía como un hombre que se aislaba no solo físicamente, sino también emocionalmente. Su búsqueda de perfección no dejaba espacio para las comodidades de la vida cotidiana, ni para las relaciones profundas. Esta soledad autoimpuesta fue tanto su fortaleza como su carga. Musashi también cargó con las sombras de su juventud. Su temperamento, que en ocasiones rayaba en lo cruel, quedó grabado en los primeros duelos que libró, donde a menudo su brutalidad opacaba su genialidad estratégica. Este lado más oscuro del guerrero no puede ignorarse, pues forma parte de la complejidad del hombre que se convirtió en leyenda. Por un lado fue un maestro de la violencia, un guerrero cuya destreza lo llevó a derrotar a decenas de oponentes en duelos a muerte.
por otro lado, fue un filósofo que escribió sobre el equilibrio, el desapego y la claridad mental. Este aparente conflicto entre la destrucción y la contemplación no es una paradoja, sino una verdad universal. El caos y el orden son fuerzas que coexisten. Musashi logró integrar estas dos facetas de su vida. El camino de la espada, para él, nunca fue un instrumento de simple destrucción, sino una herramienta para comprender la vida misma. La filosofía que desarrolló no rechazaba el combate, sino que lo trascendía. Pero este equilibrio no siempre fue perfecto. En los momentos más oscuros de su juventud, su sed de victoria probablemente pesó más que sus principios, y solo con el tiempo encontró un propósito mayor. En su época, la influencia de Musashi fue inmediata. Su estilo de combate y sus enseñanzas estratégicas redefinieron las artes marciales en Japón. El libro de los 5 anillos se convirtió en una obra fundamental, estudiada no solo por samuráis, sino por cualquier persona interesada en la estrategia, la filosofía y el liderazgo. Pero su legado no se detuvo allí. En el Japón moderno, Musashi es un símbolo de resiliencia y adaptabilidad. Es visto como el ejemplo de alguien que, a pesar de sus defectos, logró trascender sus limitaciones para alcanzar la maestría. Su figura ha sido reinterpretada en novelas, películas y series, convirtiéndolo en un icono cultural global. Más allá de las artes marciales, las ideas de Musashi han influido en el mundo empresarial, en la política y en la filosofía personal. Sus enseñanzas sobre el equilibrio, la adaptabilidad y la claridad siguen siendo una fuente de inspiración en un mundo donde los desafíos son tan complejos como lo eran en su tiempo. Miyamoto Musashi no era un hombre perfecto, era un hombre en busca de la perfección. Esta diferencia es lo que lo hace eterno. Sus defectos, contradicciones y sacrificios no disminuyen su grandeza, la amplifican, porque nos recuerdan que incluso las figuras más impresionantes son, en última instancia, humanas. El legado de Musashi no reside solo en sus victorias ni en sus escritos, sino en la manera en que nos invita a enfrentarnos a nuestra propia vida. Nos enseña que la maestría no es un destino, sino un camino. Que la soledad puede ser un espacio de reflexión y crecimiento, y que el equilibrio entre la acción y la contemplación es la clave para trascender nuestras propias limitaciones. El hombre que comenzó como un joven rebelde en los campos de batalla de Japón, se convirtió en un filósofo que habló no solo con su espada, sino con la claridad de su mente y la profundidad de su espíritu. Y aunque el tiempo haya enterrado su carne, su legado sigue vivo, iluminando el camino de quienes buscan comprender el arte de vivir. Así, el guerrero que caminó solo hasta el final, nos deja una enseñanza eterna. Que el verdadero camino no se encuentra en la victoria sobre otros, sino en el dominio sobre nosotros mismos.